Why are you gay? Y vamos a cerrar hoy, porque he quedado a las 7. Ah, bueno, probablemente echemos la partida on live, ¿vale? Con el bueno de Euge Oler, del podcast del podcast del podcast de los atunes picantes. ¿Qué nombre más raro, tío? Algunos creemos que el verdadero presidente... Spicy Fortuna. No entiendo el nombre del podcast, la verdad. Atunes picantes. presidente tiene que huir, claro, tiene que estar contento Nicolás Maduro de que se vaya. A ver, me miras mal, Ramón. ¿Para ti no es el verdadero presidente Edmundo González? Ramón dice que no es el verdadero presidente Edmundo González. Porque tampoco se fía de las actas que ha publicado la oposición. Me miras mal, Ramón. ¿Para ti no es el verdadero presidente Edmundo González? Para mí la declaración de Maduro es cínica. Me encanta cómo cuando no puedes responder a la pregunta tienes que empezar con evasivas para empezar a calentar, para empezar a preparar, para empezar a justificar la barbaridad que estás a punto de decir. Y no lo sé si es... Debes reconocer... No lo sé. O sea, si Ramón Espinar, si la gente que orbita en las coordenadas políticas de la Podemia, aunque sea muy crítico con los podemitas Ramón Espinar, pero si este tipo de perfiles dicen... No sabría yo qué decirte. Es que está más claro que el agua, hermano. ¿Yo qué te puedo decir? No sé, yo no te puedo decir nada. Yo que pica Pikachu. No, te lo pregunto, no sé si es el verdadero presidente. ¿Debe no sé reconocer España a Edmundo González como el presidente de Venezuela? No, porque no lo es. Y nos pondríamos en una situación internacional, diplomática y política, como cuando ya reconocimos, ¿os acordáis?, a Guaidó, y luego Guaidó se quedó en tierra de nadie. Lo que hay que hacer con los problemas internacionales no es convertirlos en un problema de política interna. A ver quién dice la más gorda para dejar al otro en evidencia y decir, tú estás en connivencia con Maduro. Lo que hay que hacer es tratar de hacer una política de Estado que sea una política internacional, que asuma que no está... ¡Venga, anda ya! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Sois unos cobardes! ¡Cobardes! ¡Cobardes! Yo me podía poner este audio hasta el día del juicio final. Está en nuestra mano resolver el problema que hay en Venezuela, que es un problema efectivamente de una sociedad que camina hacia una dictadura con la manipulación de un resultado electoral, pero no somos nosotros quienes podemos resolverlo, lo tienen que resolver los venezolanos y por tanto lo que hay que hacer es poner todos los medios posibles para que haya un diálogo político en Venezuela y para que en Venezuela haya una solución a esto que no sea una solución violenta o que lo sea lo menos posible, sabiendo... A mí me ha parecido que esta parte ha sido basada, ¿no? De Ramón Espinar. O rojo pastillado. Que no sea una solución violenta o lo menos posible. Equipo de Black Ops, mochazo, ¿vale? Mochazo al dictador. Why are you gay? ¿Vale? Se abre proceso constitucional democrático. Yo lo veo. No mucha violencia, es la justa, Ramón, la justa. No pueden reconocer a González, pero corren a reconocer a Palestina. Gracias por los bits, Fernando. Que la violencia está viniendo, que esto lo quiero decir, está viniendo del lado del gobierno. Es el gobierno quien está poniendo encima de la mesa la violencia para mantenerse en el poder y que la actuación de Maduro y de su gobierno es vergonzosa. Eso no lo defiende nadie. Claro, no nos metamos... Sí lo defiende gente. Sí lo defiende gente, Ramón Espinar. Eso no lo defiende nadie. Claro, no nos metamos en lo que no nos concierne, salvo que sea Israel y nos aplauda jamás. Lo que dicen otros. Bien, pero al margen no. Esto ha sido bastante basado y es algo que yo creo que muchos habíamos pensado ya, ¿no? Es decir, me encanta esta posición de no nos meternos en líos diplomáticos con otros países, no estar, ¿no? Por una cuestión de templanza, no estar pisando para que España no se meta en un lío diplomático con este o con este otro, teniendo en cuenta que con quien nos vamos a meter en un lío diplomático es con Venezuela, que tiene la capacidad de molestarnos bastante anulada, pero sin embargo, sí, por favor, vamos a emitir una orden de busca y captura contra Netanyahu, Israel, y le vamos a llevar a las cortes internacionales para que sea juzgado por Irene Montero. Eso sí. Hay, ¿sabes? Lo de no meterse en líos y jaleos diplomáticos para la izquierda es bastante selectivo, ¿vale? Hay líos y jaleos diplomáticos en los que sí nos vamos a meter y hay líos y jaleos diplomáticos que vamos a decidir ignorar. Es un poco en función de cómo me levante esta mañana, ¿no? Pero Putin
No manipules. Pero al margen de dejar que mira, yo no manipulo. Sí, pero ahora te dejo. Mentira lo que ha dicho. Ramón, pero yo marco los si pone en mi boca una mentira, lo tengo que decir. Que es mentira, yo no he dicho eso. Vale, es mentira, ya lo ha dicho. Ahora sí, es mentira, te quiero mucho, pero lo importante es Pedro Sánchez, el que lo ha dicho es Pedro Sánchez. No tú. ¿Qué es lo que ha dicho Pedro Sánchez? Pedro Sánchez lo que ha hecho es lo que acabo de decir con Israel, meterse con Israel, reconocer Palestina, organizar ahora una cumbre y sin embargo tú lo que sostienes es que no hay que meterse, no hay que meterse. De Ucrania nadie se acuerda ahora. Muchas gracias por la suscripción. Hay líos que crispan y hay líos que son bonitas rebeldías, es cierto. No hay que meterse en terrenos extranjeros salvo que me venga bien. Efectivamente. No hay que meterse en jaleos extranjeros, a no ser que meterme en jaleos extranjeros me venga de puta madre. Qué trucazo, ¿no? Y hablando en boca de todos, yo creo que Antonio Naranjo últimamente está muy sembrado. Antonio Naranjo, de hecho, tiene una capacidad a la hora de expresar ideas sencillas y levantar demasiado la voz y tal, y tener buenas dotes comunicativas que para televisión funciona muy bien, ¿vale? Lo primero, que no nos tomen por imbéciles, que somos gente ya adulta. ¿Tú te crees que de verdad se deja salir de la embajada de los Países Bajos a un tío para que se vaya a la de España? Que se deje entrar un avión español para que saque una persona si no está pactado y si no se ha hablado. Punto, ni punto dos. Punto dos. Pero ya lo hemos explicado. Aquí lo que estamos viendo es como... me voy a meter como si estuviese en un colegio. Que al tío que pega, abusa de los chavales que están en el patio... La repercusión que tiene es que a los chavales que son víctimas de ese matón los cambian de colegio. Y para que eso se consiga, lo que ha hecho el señor Sánchez es ofrecerse de cobertura para una cosa decisiva, y es que Maduro se perpetúe. Es decir, hemos pasado de tener a un ganador de las elecciones en Venezuela que va a ser deportado en España y a un presidente del gobierno de España que le ayuda a Maduro a dar el pucherazo y a culminar el golpe de Estado. Carmen, porque si no, solo una cosa más, si esto mismo lo hacen y nada más llegar aquí a España, sale el presidente del gobierno diciendo que reconoce a ese señor que ha recibido como presidente del gobierno de Venezuela, yo no digo nada. Pero cuando se lo han preguntado ha dicho que no. Luego el beneficiario de esto, ¿quién es? Maduro. Porque es que hay que preguntárselo al gobierno. Bueno, es que todo hay que preguntárselo al gobierno. A ver, esto está más claro que el agua, ¿no? Pero no está de más que nos lo recuerden de vez en cuando. Decís por ahí que habría que clonar a un Antonio Naranjo y ponerlo en todas las tertulias. No, yo soy más de clonar a Juan Soto Ibars. Yo soy team Juan Choto, ¿sabes? Yo mis opiniones las vinculo tremendamente al señor del pelo graso y la media sonrisa constante, ¿vale? Ya está. No hay nada más que hablar. Está potente esa Charo. Un ejército de clones de Soto Ibars y Juan Rayos. Yo soy Team Rayo. Ya, pero Rayos, si te fijas, no está en ninguna tertulia. O sea, Rayo seguramente le llamen, vaya de vez en cuando a algún sitio y demás, pero Rayo no tiene la presencia televisiva que a lo mejor tenía antes. Y eso es importante. Lo de Lethal Crisis. Vale, entonces, ¿cómo iba? En relación al reportaje que nosotros subimos de Wagner, lo que nos ocurrió, intentan que hagamos una entrevista que va como, bueno, en contra de Rusia, ¿no? Del gobierno ruso. Y nosotros decimos, bueno, a ver, yo de eso no tengo información, pero Neil fue a contar lo que había vivido. Ni siquiera hablar de información geopolítica, sino un poco más bien el contar, relatar nuestra experiencia. Eso fue. Bueno, pues la sorpresa es que después de hacerlo, la entrevista no se ha publicado y contactamos con el periodista para ver qué ha pasado y nos dijo tal cual, desde el gobierno de España nos lo han prohibido porque no hay pruebas de que lo que dices es cierto. O sea, nuestra experiencia es mentira. Vale, entonces, ¿cómo iba? ¿Pero qué habría pasado? Es que no me he enterado muy bien. Denuncia que el gobierno de España ha censurado una de sus entrevistas de lo que vivieron en República Centroafricana con el grupo Wagner tras negarse a atacar falsamente a Rusia. ¿Tenemos el vídeo de YouTube? ¿Está el vídeo de YouTube de esto? ¿O es una entrevista que habrían hecho pero no habrían publicado? Aquí Lethal Crisis lo explica en un hilo. ¿Existe la libertad de prensa en España? ¿Y qué ocurre si cierta información va en contra del discurso o los intereses de Occidente? El otro día me contactó un periodista de una importante emisora de radio de España. No mencionaré ni al periodista ni al medio, pero me proponía hacer una entrevista para hablar de cómo Rusia detiene a turistas por el mundo. La entrevista, vale, es esta entrevista de aquí, ¿no? ¿Qué coño está pasando? Nos asustamos de verdad. Nos asustamos de verdad, porque de repente dijimos, aquí está pasando algo muy extraño. Y, por si esto fuera poco... Bueno, perseguidos por Wagner en el país más peligroso de África. La entrevista era una relación
relato a todo lo que vimos en República Centroafricana con Wagner. Os dejó aquí por aquí el reportaje. Yo contesté que no tenía tiempo porque estamos en África, pero la hizo Neil bajo la premisa de que se publicara completa. El caso es que hace la entrevista avisando de que él solo va a contar lo que allí vivimos, ni más ni menos, nuestra experiencia. Llega el día de emitir la entrevista y no se emite. Hablamos con el periodista, nos dice que el Ministerio de Exterior de España la ha bloqueado. ¿Pero dónde se iba a emitir esta entrevista, tío? Una importante emisora de radio de España. Vale. Entiendo que puede ser la SER, entiendo que puede ser Onda Cero, entiendo que puede ser RTVE, vete tú a saber. Según el gobierno de España, la información que daba Neil no se puede contrastar, por lo tanto prohíben la emisión. ¿Perdona, de verdad estos temas deben pasar la revisión del gobierno? Contrastar información me parece siempre fundamental, súper importante, pero vivimos en la era de la desinformación y las fake news y a todo el mundo le da igual, pura propaganda. Justo ahora les importa tanto la veracidad de estos hechos que además están documentados. ¿Pero qué había contado Neil tan descabellado? ¿Cuáles eran sus mentiras? Francia es culpable de muchos de los problemas de África, ¿cierto? RCA es más segura con Wagner, aunque ellos pueden ser terribles. Wagner repliega a los rebeldes que echaron a Francia. Es importante recalcar que ese Ministerio de Exterior español, que dice que lo que decimos no es verdad o no está contrastado, supervisaron nuestra situación en el país. Estaban informados de lo que nos ocurría en cada momento en junio. Ahora no saben nada. Pero abriré otro melón. Os hago una pregunta más y la dejo ahí votando. La entrevista inicial iba a ser para hablar de Rusia encarcelando turistas por el mundo. ¿De dónde sale esta información? Imaginad que acepto hablar de eso y que además me invento toda la información. ¿Hubiera intermediado tanto el gobierno español para bloquear esta entrevista contra Rusia? Y voy a añadir algo más. El ministerio la bloquea porque el director de la radio avisa de que algo así tiene que pasar antes por el gobierno. Es decir, ¿tienen los medios de comunicación la orden de mandar a revisión estos temas antes de publicar? Era Kiss FM, bro. Que los medios publican lo que les sale de los huevos al gobierno. Pues... no, pero probablemente con esta información sí que estén más sensibles en plan... Por favor, que me quede como usted. Un dato que tú lo has... O sea, hay información yo creo que es ultra sensible en algunos casos y en esos no te van a dejar probablemente prescribir algo de que vaya en contra del discurso dominante hegemónico que entiendan que es de seguridad nacional. Por ejemplo, cuando hablen de Rusia o por ejemplo... cuando hablaban de las vacunas del COVID en el momento en el que era mandatario vacunarse y no vacunarse te hacía ser un nazi hijo de puta. Mencionado varias veces, Federico, en Rusia el independentismo está penado con cárcel, 5 años de cárcel. Hay gente por pedir en cárcel por pedir la... Lethal es un poco hipócrita, tiene un vídeo de 45 minutos cagao diciendo cómo casi lo secuestraron y solo salvaron peña de la ONU en el Congo. Madre mía, le ha picado un mosquito o algo. No sé, yo tampoco tengo nada malo que decir de Lethal Crisis. Pero bueno, la radio era Maduro Podcast. Let's fucking go. Aquí estamos otra vez con Maduro Podcast. ¿Ah? Why are you gay?